Debajo de la superficie de la región de Kirov, en lo que alguna vez fue el corazón industrial y estratégico de la Unión Soviética, existe un océano que no aparece en ningún mapa turístico ni en los registros geológicos convencionales. No tiene orillas visibles, no tiene luz solar y sus aguas no son de cristal, sino de un espeso y viscoso oro negro. Bienvenidos a la primera entrega de nuestra investigación especial sobre el lago subterráneo de Kirov. Durante décadas, este lugar fue uno de los secretos mejor custodiados por el Kremlin, una pieza clave en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Estamos ante una megaestructura de ingeniería tan vasta que podría contener el volumen de cientos de estadios de fútbol, diseñada no por los caprichos de la naturaleza, sino por la mano del hombre bajo órdenes directas de la élite militar y energética soviética. ¿Cómo es posible que una cavidad de este tamaño se mantenga estable a más de 500 metros bajo tierra sin colapsar por el peso de la corteza terrestre? ¿Qué tipo de tecnología prohibida utilizaron los ingenieros rusos para excavar sin dejar rastro en la superficie? Hoy, iniciamos un viaje profundo al centro de la paranoia y el ingenio soviético. Hoy, descubrimos la génesis del abismo. Para entender por qué se construyó el lago de Kirov, debemos situarnos mentalmente en el año 1965. La Unión Soviética estaba en una posición paradójica. Era una superpotencia energética con reservas casi ilimitadas, pero su infraestructura era extremadamente frágil ante un conflicto moderno. Los estrategas de Moscú llegaron a una conclusión que los mantenía despiertos por las noches. En caso de una guerra nuclear o un bombardeo masivo de la OTAN, los depósitos de combustible en la superficie serían los primeros en arder. Sin ese combustible, el imponente ejército rojo quedaría paralizado en menos de 48 horas. La solución no era construir muros de hormigón más gruesos, sino esconderse donde el enemigo simplemente no pudiera mirar. Así nació el concepto del almacenamiento geológico protegido. Pero Kirov no sería un simple búnker de suministros. Los planes originales, firmados en las oficinas más oscuras del Ministerio de Energía, exigían una capacidad de almacenamiento de millones de metros cúbicos de hidrocarburos. El desafío era algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Ninguna nación había intentado jamás crear una cavidad artificial de ese tamaño en estratos de roca salina y caliza. Los geólogos soviéticos recorrieron cada rincón del vasto territorio nacional, pero la región de Kirov tenía algo especial, una formación conocida como el domo de sal. Una estructura natural que prometía ser el recipiente perfecto si lograban dominarla con la fuerza de la técnica. Aquí es donde la ingeniería colosal se vuelve verdaderamente fascinante y aterradora. Olvida por un momento las excavadoras convencionales y los túneles tradicionales que conocemos. Para crear el lago de Kirov, los ingenieros recurrieron a una técnica denominada lixiviación por disolución controlada. El proceso suena a ciencia ficción. Perforaban pozos ultraprofundos hasta alcanzar los estratos de sal sólida. Una vez allí, inyectaban millones de metros cúbicos de agua dulce a una presión tan inmensa que la sal comenzaba a derretirse, desde adentro hacia afuera. El agua salada resultante, o salmuera, era extraída constantemente, dejando tras de sí un vacío creciente y oscuro. Pero no era tan simple como inyectar agua y esperar. Si la disolución no era perfectamente uniforme, la cúpula superior de roca podía quebrarse, provocando un colapso sísmico que se tragaría ciudades enteras en la superficie. Los ingenieros desarrollaron un sistema secreto de colchón de gas para controlar la forma exacta de la cavidad, mientras crecía. Usaban aire comprimido a niveles industriales para dictar hacia dónde debía expandirse el lago subterráneo. Cada centímetro de este abismo fue esculpido con una precisión matemática asombrosa, especialmente considerando que en aquella época las computadoras eran herramientas rudimentarias. Construir el lago artificial más grande del mundo bajo tierra requiere algo más que cálculos. Requiere un silencio absoluto. La región de Kirov fue sometida a un bloqueo informativo total. Se crearon ciudades cerradas donde los trabajadores y sus familias vivían sin contacto con el mundo exterior, borrados de los censos oficiales. Miles de toneladas de equipo industrial de vanguardia llegaban por tren bajo la cobertura de material para granjas colectivas. Los ingenieros que diseñaron las estaciones de bombeo, máquinas capaces de mover fluidos a profundidades de medio kilómetro, trabajaban en oficinas vigiladas las 24 horas por el KGB. El presupuesto del proyecto Kirov era tan astronómico que superaba con creces el de varios programas espaciales de la misma época. No se escatimó en un solo rublo porque este lago no era solo un depósito de petróleo, era la póliza de seguro de la Unión Soviética ante el escenario de un apocalipsis inminente. En este primer capítulo de nuestra trilogía,
Hemos explorado cómo el miedo y la ambición técnica se unieron para dar vida a un proyecto que muchos consideraban imposible. Hemos visto cómo los soviéticos lograron literalmente derretir la roca para crear un refugio para su tesoro más preciado. Pero la construcción fue solo el inicio del peligro. En la segunda parte de esta serie, entraremos en la fase más crítica y aterradora, el llenado y el incidente 74. ¿Qué sucede realmente cuando intentas llenar una cavidad artificial de este tamaño con crudo bajo una presión de 50 atmósferas? Descubriremos los fallos estructurales que casi borran a Kirov del mapa y el misterio de las fugas fantasma que atormentaron a los científicos rusos durante años. Si quieres entender cómo el ser humano desafió las leyes de la geología y qué precio pagaron aquellos que descendieron a las profundidades, no puedes perderte el próximo episodio. Asegúrate de estar suscrito y de tener las notificaciones activadas, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver las grandes obras de la ingeniería para siempre. Déjanos en la sección de comentarios si crees que una estructura de este calibre podría haber resistido un ataque nuclear directo o si el riesgo de colapso era demasiado alto desde el principio. Los leemos a todos. Soy tu narrador en este viaje por la ingeniería colosal y esto es solo el comienzo. Nos vemos en la segunda parte, donde el abismo finalmente comenzará a devolvernos la mirada. Soy tu narrador en este viaje por la ingeniería colosal y esto es solo el comienzo. Nos vemos en la segunda parte, donde el abismo finalmente comenzará a devolvernos la mirada. Pero el aislamiento de Kirov no era solo físico, era psicológico. Imagina por un momento ser un ingeniero de élite en la década de los 70, seleccionado entre miles, para luego ser trasladado con tu familia a una zona que, oficialmente, no existía en los mapas civiles. Los testimonios desclasificados décadas después revelan un ambiente de paranoia constante. Los trabajadores de las profundidades, aquellos encargados de monitorear los sensores de presión en el fondo de las cavidades, desarrollaron lo que en los informes internos se denominaba el síndrome del abismo. Pasar jornadas de 12 horas bajo el peso de millones de toneladas de roca, escuchando el crujido constante de la tierra ajustándose a la nueva cavidad, generaba un estrés que pocos podían soportar. Se dice que el sonido del agua a presión disolviendo la sal creaba un eco sordo, un zumbido de baja frecuencia que vibraba en los huesos de los operarios y que muchos describían como si la propia tierra estuviera protestando por ser vaciada. Incluso dentro de la comunidad científica soviética, el proyecto generaba debates encendidos que se mantenían bajo llave. Algunos geólogos advirtieron que la creación de estos vacíos masivos podría alterar el equilibrio isostático de la región, pudiendo provocar terremotos inducidos en zonas históricamente estables. Sin embargo, en la carrera por la supervivencia estratégica, las advertencias ambientales eran consideradas debilidades ideológicas. La orden desde Moscú era clara: el lago debía terminarse antes de que terminara la década, sin importar las anomalías geológicas que empezaran a detectarse. Surgieron también leyendas que los lugareños de los pueblos colindantes aún susurran hoy en día. Historias sobre extrañas luces nocturnas cerca de las torres de perforación ocultas y sobre cómo el agua de los pozos cercanos comenzó a volverse salada de la noche a la mañana. Una señal clara de que la lixiviación estaba afectando a los acuíferos locales. El gobierno respondió con campañas de desinformación, atribuyendo cualquier anomalía a maniobras militares estándar. Pero la realidad era mucho más compleja. Estaban creando un gigante dormido, un ecosistema artificial de hidrocarburos que, de fallar, no solo contaminaría el suelo por siglos, sino que podría generar una explosión termobárica de dimensiones catastróficas. Antes de cerrar este primer capítulo, debemos hacernos una pregunta. ¿Fue el lago de Kirov una obra maestra de la ingeniería o una apuesta suicida por el control total? En la próxima entrega, analizaremos los planos originales que muestran cómo planeaban conectar estas cavidades mediante una red de túneles automatizados, y lo más importante, que fue lo que salió mal durante la primera prueba de carga real. No se trata solo de mover petróleo, se trata de controlar la presión de un planeta que no quiere ser domesticado. Prepárate para la segunda parte, donde los muros de sal comenzaron a ceder y el secreto estuvo a punto de convertirse en tragedia nacional. No olvides dejar tu like si te ha fascinado este nivel de ingeniería prohibida y comparte este vídeo con alguien que crea que ya lo ha visto todo en este mundo. La historia oculta de la Unión Soviética es mucho más profunda de lo que nos contaron, y apenas estamos rascando la superficie.